pequeño desafío, nos ha dado el Señor para estar ahí con la familia, con los hijos, con la iglesia, con tantas cosas a veces. Pero el Señor nos está equipando con herramientas cada día, nos está fortaleciendo, nos está ayudando. Damos gracias a Él. Él es el Padre perfecto. Él es el Padre perfecto al cual nosotros podemos mirar y recibir el ejemplo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Es un Padre bueno. Lo miramos a Él este año para ser el Padre que nuestros hijos necesitan y nuestra casa necesita. Amén. Bueno, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? El domingo pasado fue una bomba, tremenda bendición, de tremenda bendición. Yo le venía pidiendo al Señor mucho que Él me permitiera compartir con los hermanos de manera práctica cómo es que el Evangelio tiene poder. Y el Señor lo armó, ¿no? Porque si bien veníamos hablando acerca de los testimonios y se fue gestando, realmente ese domingo fue la concreción de esta visión que Dios nos había hablado. Cómo de manera práctica el Evangelio viene a cambiarlo todo en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos por los testimonios? Tremendo el poder del testimonio. Pero ¿por qué? Porque lo que el Señor habló empezó a hacerse carne. Dice, el verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo se hace carne, la palabra de Dios se hace carne en medio de nuestra vida y lo empieza a cambiar todo. Y a mí me encantó escuchar los testimonios en que hablaba cómo Dios bendice el matrimonio, cómo Dios derriba prejuicio, cómo Dios conecta con gente de bendición, cómo el Señor bendice la finanza, cómo el Señor bendice la familia, cómo el Señor bendice cada área de nuestra vida. Y yo agradezco al Señor de que hace un tiempo esta parte estamos en esta serie de que habla de la sabiduría, porque yo sé que el Señor viene con su palabra a allanar nuestros pasos. Dice, ¿con qué el joven limpiará su camino? Con guardar tu palabra. Y yo siento que este es un tiempo en que la sabiduría de Dios va a hacer que nuestra vida sea cada día más fácil. Cuando dice limpiar el camino, está hablando de que cada día nuestra vida sea más fácil. Una vida de gozo, una vida de paz, una vida de plenitud, una vida abundante. Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. No quiere decir que la vida sea color de rosa, pero quiere decir que la palabra de Dios viene a allanar el camino. Y yo siento que esta serie de la sabiduría lo que viene es a allanar nuestros caminos. Yo tenía un compañero de trabajo que cada vez que le preguntaban cómo andás, él decía, acá andamos, luchado, decía. Y al otro día, ¿cómo andamos? Y acá andamos, luchado. Hasta que llegó un momento que los que no conocían al Señor le pusieron de sobrenombre Luchetti. Pues estaba siempre luchado. Y le quedó Luchetti. Y es más, él mismo ya, viste, ¿quién habla? Luchetti, decía. Le había quedado Luchetti nomás. Ay, no, en la empresa son rápidos para los apodos, viste. Así que te tenés que cuidar muchísimo. La cuestión es de que yo siento que es cierto, la vida del cristiano es una batalla espiritual, yo lo sé. Pero creo que el Señor nos está llevando cada día a luchar más desde la victoria de la cruz. Y la palabra de Dios nos instruye en sabiduría para que nuestra vida sea una vida abundante. Y que nuestro camino se vaya allanando y nuestro camino se vaya limpiando para que nuestra vida sea cada día una vida de más gozo, una vida plena, una vida para no estar siempre Luchetti, para estar más bien en la victoria del Señor. ¿Cuántos quieren vivir así? Amén. Así que vamos a seguir con esta serie de la sabiduría. Esta es ya la tercera predicación, aparte de los testimonios que intentan, que creo que es parte de la misma serie, ¿no? Intentan bajar de manera práctica, bien práctica, cómo se ve el Evangelio cuando lo hacemos carne. ¿Cuáles son los efectos de la palabra del Señor cuando lo hacemos carne? Entonces, hemos empezado ya esta va a ser la cuarta semana. Yo quiero recomendarte esto, que puedas agarrar sabiduría para vivir bien. 1, sabiduría para vivir bien. 2, y que también todo lo que te acuerdes de los testimonios, también puedas ver cómo los testimonios revelan un poco esto, ¿no? De manera práctica, cómo vivir en los principios de la palabra de Dios y cómo ver restauración en cada área de tu vida. ¿Hay algún área de tu vida que requiera la restauración de Dios? Bueno, quiero decirte que en la palabra de Dios hay principios espirituales para ver esa restauración. Amén.
A modo de anécdota, el jueves tuvimos la visita del pastor Daniel González, que fue una bendición. Habló acerca de principios para concretar tu proyecto. Habló de cómo en un año de ajuste aún nosotros tenemos principios espirituales para concretar nuestros proyectos, para cumplir nuestros sueños. Y te aseguro que fue para chuparse los dedos, te aseguro que fue una bomba. Se subió a YouTube, así que si no tuviste la posibilidad de venir, míralo, porque tan conciso, tan práctico, a veces somos demasiado espiritualoides con las cosas, pero si realmente seguimos los principios espirituales que están en este libro, que están en la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que en vez de escuchar tantas noticias, la recomendación es adquirir sabiduría. En vez de escuchar cientos de micro noticias negativas y a ver qué pasó, que si el impuesto país, que si el dólar, que esto, que si lo otro, mi recomendación es que puedas llenarte de los principios de sabiduría de la palabra de Dios para vivir una vida sobre las circunstancias. Porque quiero decirte algo. Hace como 120 años que el diario dice lo mismo. En la facultad estudiamos la tapa de los diarios de 1880. Seguían diciendo a ver si iba a ser un país más libertario o un país y agroexportador solamente, o iba a ser un país industrial. Las mismas discusiones siempre. Que el dólar había disparado. Vos agarrás la tapa de un diario de 1880 y dice todo lo mismo que dice ahora. Así que, ¿sabés qué? Te quiero decir que no cambia eso. Lo que te puede hacer vivir en un nuevo nivel es la sabiduría de Dios, que te pone por sobre cualquier temporada de la vida, que te pone por sobre cualquier circunstancia de la vida. Es sabiduría de Dios. Por eso el escritor de Eclesiastés dice, hijito mío, adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Amén. Hoy quiero seguir con esta serie. Y quiero hacerlo a través de la carta de los Efesios, con la que el Señor me ha estado hablando últimamente. Y te vas a preguntar por qué. Porque la carta de Efesios tiene repetidas oraciones para que el pueblo de Dios pueda adquirir sabiduría y entendimiento. Y porque la carta de los Efesios habla de cómo la iglesia manifiesta la multiforme sabiduría de Dios y la multiforme gracia de Dios. Entonces, hoy quiero hablar acerca de la sabiduría, acerca de cómo llevar una vida equilibrada, acerca de cómo proyectar nuestra vida. Hoy quiero darle un contexto a la vida cristiana. Hoy quiero darle de alguna manera un marco de quienes somos en Cristo. Hoy quiero hablar de cómo andan los hijos de Dios y por otro lado de cómo estar preparado para la batalla que debemos dar. Creo que la carta de los Efesios nos pone en el contexto para vivir una vida sabiamente. Y por eso hoy te cuento un poquito de qué se trata esta epístola, ¿no? Y cuál es el contexto de esta epístola. Pablo está preso en Roma, está esperando una sentencia. Y el Señor, que usa todo para bien de los que ama, ha hecho que ese tiempo en prisión sea para Pablo un tiempo de gran revelación. Y entonces él, luego de escribir carta a los colosenses y escuchando acerca de unas cuestiones que se viven en la iglesia de Éfeso, en la que estuvo como 2 años fundando esa iglesia y capacitando esa iglesia y buscando la madurez de esa iglesia, él decide que es tiempo de escribir una carta, como en el año 55 después de Cristo, una carta con un mensaje profundo, una carta para una iglesia de las que aparece en Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso es esa, una carta para una iglesia que ha crecido en el Señor, es una iglesia que ha tenido una gran conversión, pero Pablo quiere llevarla a un nuevo nivel de madurez, como yo oro para que hoy este mensaje nos pueda llevar como iglesia a vivir en un nuevo nivel de madurez. Por sobre de las distintas temporadas. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. La economía va a cambiar, habrá años de inflación, habrá años de deflación, habrá años de emitir con la maquinita, habrá años de ajuste, pero quiero decirte que cielo y tierra inclusive van a pasar, pero su palabra no va a pasar.
Por eso yo quiero con este mensaje y lo que un poco le pedí al Señor es que nos ponga por sobre las circunstancias. Que nos permita vivir por sobre las coyunturas. Pablo recibe una gran revelación que es un poco el mensaje central a través del cual va toda esta carta que tiene que ver con la iglesia como cuerpo de Cristo. Vos me decís, sí, ya lo escuché muchas veces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero Pablo introduce un nuevo concepto con esto. Hasta hoy la identificación del creyente tenía que ver con una cultura nacional. El pueblo de Israel entendía que había sido llamado como el pueblo santo de Dios, como el pueblo elegido de Dios. Pero Pablo dice ahora, no, lo que Dios está haciendo en este tiempo trasciende esta cuestión meramente nacional. Él ha hecho una sola iglesia entre gentiles y judíos y hay una nueva organización, hay una nueva manera en que Dios ministra la vida. Hay un nuevo mecanismo a través del cual Dios está inclusive ministrando a todas las naciones de la tierra, no solo Israel. Está ministrando a todas las naciones. Ese cuerpo vivo, ese organismo vivo que se llama la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y está por sobre principados y potestades que se mueven sobre regiones. La iglesia es un organismo vivo puesto por sobre principados y potestades que se mueven sobre territorios. Pablo dice, es la nueva autoridad espiritual en la medida que está conectada con la cabeza que es Cristo. Pero dice que Dios puso por sobre toda autoridad a la iglesia. Ya no importa si es judío, si es griego. Acordate un poco la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Israel es llevado cautivo y dice en un momento que Daniel recibe una visión y un ángel le dice: el príncipe de Persia es el que está ejerciendo oposición. Es decir, había principados y potestades locales, territoriales, que ejercían autoridad. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo ahora es que la iglesia fue puesto por sobre todos los principados y potestades territoriales en la medida que ministra vida conectado con la cabeza que es Cristo. Ese es el mensaje central de la carta. Y yo te cuento todas estas cosas para que vos entiendas cuál es el hilo conductor. Pablo está diciendo que la nueva manera en que Dios va a ministrar a las naciones, en que Dios va a ministrar a la tierra, en que Dios va a ministrar a la creación, es mediante este nuevo organismo vivo que se llama la iglesia, conectada con la cabeza, puesto por sobre principados y potestades. Por eso necesitamos entender este concepto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vos me decís, Rodrigo, ¿qué tiene que ver esto con la sabiduría? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la iglesia como organismo vivo, ¿cuántos saben que vos y yo somos la iglesia? ¿Sí? ¿Estás acá? La iglesia es un diseño de Dios para funcionar, que fue puesto por sobre principados y potestades, por sobre las eras y los tiempos, para que conectado con la cabeza que es Cristo, ministremos a la creación desde el cielo hacia la tierra. Ahora, Pablo dice, ¿cómo eso va a ser posible? ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a dar esta batalla? La carta de Efesios termina hablando, ¿no?, de nuestra guerra y de las armas de nuestra milicia, pero el apóstol Pablo dice, ¿cómo nosotros como iglesia, como este nuevo organismo vivo y puesto en autoridad, cómo es que nosotros vamos a dar batalla contra principados y potestades que se mueven en los lugares celestiales? La semana pasada el Señor nos habló de la importancia de hacer guerra espiritual. Y vos decís, oh Señor, cuánto el diablo ofrece oposición para que la iglesia avance, para que los altares familiares avancen. Cuánto oposición hay para que en nuestra casa la dirección de Dios avance, la presencia de Dios avance, la palabra de Dios avance. Por eso a mí me encantaron estos testimonios. Son el testimonio de cómo la palabra de Dios puede avanzar en una casa y transformar una casa.
Pero cuánta oposición, ¿no? Yo por eso decía, qué lindo cuando escuchamos testimonio, no solo de esas cosas que ocurren instantáneas, o de esas cosas que incluyen un proceso, ¿no? Y que incluyen persistencia. Es decir, escuchamos testimonio de algo que lo que venía ocurriendo no ocurrió instantáneamente. Fue un proceso de 3, 4, 5 años, ¿sí o no? ¿No? Con idas y vueltas, con altibajos, con días que estamos pum para arriba, con días que decimos, Señor, estamos ayudando. No todos los días son iguales. No todos los días son iguales. Pero entonces Pablo dice, ¿cómo es que realmente podemos dar esta batalla? No te olvides que cada vez que vos querés que la palabra de Dios se haga carne en tu vida, que las promesas de Dios se hagan carne en tu vida, vas a sufrir oposición. Cada vez que vos y yo nos proponemos, fíjate vos, ¿no? Nos proponemos lo que decía Max y Cori, ese día que nos decidimos, que nos entregamos al Señor, ¿sabe cómo nos empezó a ir? Peor. ¿A cuánto nos pasó que dijimos, empiezo el ayuno y ese día nomás ya te invitan a un asado? ¿Por qué? Porque el diablo va a ofrecer oposición. Daniel dice, por 21 días estuvo orando, ayunando y que no pasaba nada. Parecía que estábamos peor. Y entonces viene un ángel y dice, durante 21 días el príncipe de Persia ofreció oposición. Hay veces que te propones ver la obra de Dios en tu vida y se levanta una bomba atómica. Te propones empezar con los altares familiares y se levanta una bomba atómica. Te propones consagrar al Señor tu casa, se levanta una bomba atómica, parece. Y Pablo dice, la iglesia es llamada a dar batalla. Pero hace 2 oraciones fundamentales. ¿Para qué? Hace 2 oraciones para que la iglesia sepa cómo batallar. Entonces, antes de dar batalla, Pablo enseña a la iglesia cómo es que la iglesia debe andar. Pero antes de enseñarle a andar, además le habla a la iglesia de cuál es su posición en Cristo. Por eso, esta carta de los Efesios podemos decir que se divide en 3 secciones. Primero, para enseñarle al cristiano cuál es el lugar que ocupa en Cristo. ¿Cuál es su identidad en Cristo? La segunda sección, cómo debe andar en Cristo. Y la tercera sección, cuál es la batalla que fue llamada a dar. Hay 2 oraciones por sabiduría que Pablo habla, que de alguna manera yo creo que dividen esta carta en estas 3 secciones. Son 2 oraciones que están en 1:17, en Efesios 1:17, donde dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y la segunda sección está en 3:18, en donde Pablo está también orando para que la iglesia pueda ser plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para ser lleno de la plenitud de Dios. Es decir, hay 2 oraciones por sabiduría. Hay 2 oraciones por entendimiento que de alguna manera nos dividen esta carta en 3 secciones. 1, la batalla que necesitamos dar. 2, cómo andar como cristiano. Y 3, cuál es nuestra posición en Cristo. Por eso hoy quiero hablarte de estas 3 cuestiones. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Querés ser instruido en sabiduría? Necesitas conocer quién sos en Cristo, cómo andar en Cristo y cuál es la batalla a dar. Lo decimos juntos. Lo primero que necesitamos conocer es quiénes somos en Cristo, cómo andar en Cristo y cuál es la batalla que tenemos que dar. A mí me causaba gracia cuando el otro día el pastor Daniel González dijo qué triste sería subir hasta el final de la escalera y darte cuenta que está apoyada en la pared equivocada. Y yo digo, qué triste es vivir peleando una batalla y cuando termine la batalla te diste cuenta que peleaste la batalla equivocada. Te esforzaste por las cosas equivocadas. Entonces esta mañana
Quiero que como iglesia podamos dar la batalla correcta, andar de manera correcta y sabiendo quiénes somos en Cristo. Amén. La primera parte de esta carta a los Efesios, los primeros capítulos, hasta el capítulo 4, nos habla mucho, ¿no? de la identidad del cristiano. Tiene aquellos pasajes que ya conocemos que dice que el Dios de nuestro Señor el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptado hijo suyo. Hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Nos dio una herencia. Nos selló con su Espíritu Santo, que es el sello de la promesa. Eso significa que el día que Él vuelva hay un sello en nuestra frente que dice, este fue sellado para la eternidad. ¿Y por qué es necesario para el cristiano entender eso? Porque en la vida tendremos montes y valles, pero solamente podremos sostenernos en la medida que sepamos que fuimos sellados para la eternidad. Que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Que fuimos predestinados para ser hijos suyos. Que Él hizo abundar para con nosotros toda sabiduría. Que Él nos ha dado una herencia. La única manera en que la iglesia vive por sobre las circunstancias, vive por sobre las coyunturas, vive por sobre los montes y los valles, es saber que desde la eternidad y para la eternidad ha sido sellada. Ha sido sellada desde la eternidad y para la eternidad. Hay un sello que es el Espíritu Santo, por el cual yo oro que en este tiempo te sea revelado el Espíritu Santo en tu vida, sea como un sello. En esta primera sección de la carta habla de que la iglesia es un cuerpo vivo, una identidad, que te puedas identificar con quien el apóstol acá está diciendo que somos, con que la palabra dice que somos la iglesia de Dios, un cuerpo vivo, conectado con la cabeza, por sobre todo principado y potestad. Y voy a decir, Rodrigo, pero estoy luchando, pero Rodrigo, me siento más Luchetti que no Luchetti. Esto no quiere decir que no habrá lucha. Esto quiere decir que por sobre todo principado y potestad la iglesia fue puesto. Si podemos mantenernos conectados con la cabeza, si nos podemos mantener unidos por las coyunturas, entonces viviremos por sobre la circunstancia. Pelearemos nuestras batallas, pero en todas seremos más que vencedores. ¿Por qué? Porque vivimos desde el cielo hacia la tierra, desde la eternidad y para la eternidad. Y entonces no puede el tiempo presente, dice Pablo. No pueden las aflicciones del tiempo presente compararse con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Es lo que nosotros vemos cuando dice que Jesús menospreció la cruz por causa de la gloria que venía después. Cuando nuestros ojos están puestos para vivir desde el cielo hacia la tierra, desde la promesa hacia la realidad, desde lo eterno y para lo eterno. Y cuando nosotros podemos ver que fuimos sellados desde la eternidad y para la eternidad, dice predestinado desde la eternidad y sellado para la eternidad. El Espíritu Santo empieza a elevarnos para vivir por sobre las coyunturas, para vivir por sobre las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él empieza a desarrollar en nosotros una mentalidad de eternidad. De eternidad. Él dice, esto ocurre solamente por la gracia. En otro tiempo andábamos en los deseos de la carne. Ahora la gracia de Dios viene a hacer que empieces a desear lo que Cristo desea. A pensar como Cristo piensa. Entonces esto es lo que somos en Cristo. Somos hechura suya, dice Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que primero el apóstol habla? Si queremos dar la batalla correcta, tenemos que saber cómo andar. Y si queremos saber cómo andar, tenemos que saber quiénes somos. Somos hechura suya. Iglesia, quiero decirte, vos, yo, así como vos te ves con tus defectos, así como te ves en tus batallas, así como te ves con tus dificultades, quiero decirte que fuiste predestinado por Dios.
Sos hechura suya, creado en Cristo Jesús para este tiempo, para buenas obras, para manifestar su gloria. Por eso Él te ha sellado, tenés una herencia espiritual, sos bendito. La circunstancia que estás pasando no define tu identidad. La circunstancia que estás pasando no define quién sos. Lo que Dios dice que sos es que sos hechura suya. Sos bendito, sos elegido, sos predestinado. Eso es lo que sos. Que nada de lo que está pasando hoy te pueda correr de quién sos en Cristo. Que nada de lo que estás pasando te corra de quién sos en Cristo. Quiero decirte algo, ni siquiera tus errores te corran de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ahora en Cristo Jesús, nosotros, los que antes estábamos lejos, ahora fuimos hechos cercanos. Cuando te acercás a la oración, ¿cómo te acercás? ¿Te acercás como diciendo, bueno, a ver, que no me caiga un rayo? ¿O te acercás como un cercano? Los que en otro tiempo estábamos lejanos, ahora estamos cercanos. El Señor está cerca nuestro. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Jesús es quien hizo la paz por nosotros. Podemos entrar a la presencia del Señor porque Él hizo la paz, reconciliando por medio de la cruz a Dios con el hombre y a los hombres con los hombres. Ya no somos extranjeros del cielo, somos conciudadanos de los santos. Cuando lees la historia de los héroes de la fe, empezá a identificarte con ellos, porque Él nos hizo conciudadanos de los santos. Esa es tu familia espiritual. Ese es el equipo al que perteneces. Esa es tu identidad, esa es tu familia. Y nuestra vida, a lo que antes éramos extranjeros, ahora ya no, ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Quién sos? ¿Sos un miembro de la familia de Dios? ¿Es importante que hoy estés acá? Claro que es importante, porque somos familia. Y cuando no estás, no es lo mismo. Cuando está la mesa servida y no estás, no es lo mismo. Y cuando la mesa se sirve a las 10 y vos llegás a las 11, no es lo mismo. Porque sos demasiado importante. Porque sos demasiado valioso para tu familia. Estamos siendo edificados como iglesia de Dios, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, sobre los que pagaron un precio altísimo. Somos edificados, ¿sabes para qué? Somos edificados para ser una morada de Dios. ¿Escuchaste eso? Estamos siendo edificados para ser una casa de Dios. Es decir, para que cada vez que alguien llegue a este lugar, para que cada vez que alguien tenga contacto con vos, se encuentre nada más y nada menos con una casa de Dios rodante. Vea gloria de Dios en tu vida. Vea el amor de Dios en tu vida. Vea el poder de Dios en tu vida. El sábado estaba ministrando a alguien que me decía, yo quiero ver el poder de Dios. Y lo vas a ver. Porque la primer evidencia de que Dios ya empezó a hacer una obra en tu vida es el hambre. Somos amados por Él. Por eso el apóstol Pablo termina esta sección orando para que podamos ser fortalecidos en el hombre interior, ¿no? Y yo digo, fortalecido en la identidad. Hoy que hay muchos padres acá,
Ojo de que cuando la economía va bárbaro te sientas un hijo de Dios y cuando la economía va mal que te sientas un fracaso. Pedir al Señor que te fortalezca en tu identidad, en quién sos en Cristo. Por eso, los tiempos de comunión con Dios, cuando estamos acá, yo digo, ayer me pasaba algo, habíamos tenido una semana que no sé, hacía como 10 días, 12 días que no dormíamos prácticamente. Que si cuidando a alguien en un hospital, que si alguien enfermo, que si el nene con otitis, que si ta. Y ayer yo dije dos opciones. Uno, me voy a dormir. Dos, me fortalezco en el Señor. Y tuve que dedicar horas a fortalecerme en el Señor, porque realmente el cansancio de los días había sido tremendo. Fortalecernos en Dios, en la presencia de Dios, donde hay veces que simplemente decís Jesús, 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 donde no tenés una gran oración para hacer, es Jesús, clamo, Espíritu Santo, llename. Necesitamos aprender a fortalecernos en Dios, a esperar en Dios, como decía hoy más temprano, a recrearnos en Él, a deleitarnos en Él. Pero tiene que ser un entrenamiento. A veces tenemos todo en nuestra vida tan cronometrado, una cosa trae la otra y queremos que todo sea trámite. No, hay cosas que no son trámite, hay cosas que requieren tiempo. Tiempo en tu búsqueda de Dios, tiempo en tu altar, tiempo en la palabra. Tiempo en la comunión con Dios. Tiempo dedicado en tu agenda a venir a la casa de Dios, pero no venir dormido, venir para meterle todo ahí, porque vos sabés que de esa reunión depende tu vida, depende tu casa. Tenés que venir a llenarte de Dios y encontrar tus tiempos donde dediques tiempo simplemente a llenarte de Dios, a llenarte de Dios. A llenarte de Dios, a recordar sus promesas, a reavivar el fuego del don de Dios, ahí todo el tiempo. Por eso Pablo dice, ora para que dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. No te vas a fortalecer en tu identidad si no te fortaleces en tu hombre interior. Y no te vas a fortalecer en tu hombre interior si no te fortaleces en tu identidad en Cristo. Por eso si queremos andar sabiamente, para dar la pelea correcta, tenemos que andar sabiamente. Y si queremos andar sabiamente, tenemos que sabiamente saber quién somos en el Señor. Pablo empieza por lo primero. Y dice así, para que sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hablaba con una persona que decía, sufrí una pérdida tremenda. Y desde ese momento siento que Dios es injusto. Y yo oraba para que la verdad le sea revelada. Porque hasta tanto no conozca cómo es el amor de Dios, hasta que no conozca cómo realmente es su Padre, nunca va a tener identidad. Tenemos que venir una y otra vez para que el Padre y el amor del Padre nos sea revelado. Hay veces que tenemos que volver al principio. Hay veces que estamos como allá, no, hablando del color de las plumas de los ángeles. No, pará, hay veces que tenemos que volver al cero. Papá, ¿vos me amás? ¿Cómo es tu amor? Volver al fundamento, ¿no? ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo es tu amor por mí? Para andar en nuestra identidad en Cristo. El apóstol continúa diciendo, ahora quiero explicarles cómo andar en Cristo, no solo quiénes son en Cristo, quiero explicarles cómo andar en Cristo. Y entonces le dice, ruego, otra vez, ora. El apóstol ora y enseña, ora y enseña, ora y enseña. Todos aquellos que están enseñándole a sus hijos, enseñándole a alguien en su grupo de conexión, miren cómo el apóstol Pablo actúa, ¿no? Ora y enseña, ora y enseña. Como que porque él sabe que esto es una revelación sobrenatural. Entonces, ora por quienes va a enseñarle y después les enseña, porque dice, si no, por más que gaste saliva, no le van a entrar las balas. Entonces, ora y enseña. Dice, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado.
Tenemos un llamado. ¿Cuántos saben que tenemos un llamado de Dios? Dice, ruego para que andemos como es digno de la vocación. Uno, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, fuiste llamado a una misma esperanza, una vocación. Pablo ora para que, uno, andemos en unidad. Dos, para que andemos en los dones espirituales. Dice, a cada uno le fue dada una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos entienden que necesitamos desarrollar los dones que el Señor nos dio? Por eso dice, ok, ya les expliqué quiénes son en Cristo. Ahora quiero explicarles cómo andar en Cristo. Uno, anden en unidad. Dos, anden en el poder de los dones, porque son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tres, anden como una nueva creación. El capítulo 4, verso 22 dice, despojado del viejo hombre, porque está viciado de deseos engañosos. Cuidado con esto, iglesia, no todo lo que sentís es la verdad. Cuidado. Despojado del viejo hombre, porque él tiene deseos que son engañosos. La Biblia dice que como el ser humano no reconoció a Dios, se hizo sus propios dioses. A veces nuestra propia inteligencia, nuestra propia voluntad es nuestro Dios que guía nuestra vida. Dice que Dios, los dejó como en un tobogán enjabonado, que ellos vivan las consecuencias de un entendimiento entenebrecido. Por eso Pablo dice, vivan, ¿cómo? Vivan despojándose del viejo hombre, porque está viciado de deseos engañosos. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Porque, ojo, es la verdad lo que te hace libre. ¿Qué es ser libre? ¿Qué es ser libre? ¿Hacer lo que quieras? No, eso no es ser libre. Ser libre es gozarme haciendo lo correcto. Eso es ser libre. Vos vas al cardiólogo y el cardiólogo te dice tener colesterol. Y vos decís, pero a mí me gustan las hamburguesas. Pero si te agarra un bobazo, ¿quién se encarga de tu familia? Y pero a mí me gusta la pizza. Ya sé, pero si te agarra una CB, te va a tener que bañar tu esposa. Y pero a mí me gusta la fritura. Déjeme ser libre, doctor. Y el doctor te dice, es que justamente yo lo que te estoy diciendo es para que seas libre de verdad. ¿Por qué? Porque hay un camino que lleva a la vida y hay un camino que lleva a la muerte. Es libre el que puede transitar el camino que lleva a la vida y con gozo por vivir así. Cuidado, es la verdad lo que te hace libre. No vivir perdidamente según tu entendimiento entenebrecido. Cuidado con eso. Por eso dice, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengáis con qué compartir con el que padece necesidad. Mira, ni siquiera dice que para que tengáis para llegar a fin de mes, dice para que tengas para compartir. Porque Dios te puede prosperar para que tengas para dar. Entonces, si hoy estás lidiando para llegar a fin de mes, quiero decirte que el propósito de Dios y lo que está disponible para vos es que tengas para que abunde y para que te alcance para compartir con otros. Entonces, si hoy estás en otra realidad, no la aceptes. No te acostumbres. No te conformes, porque Dios quiere darte para que tengas para bendecir a otros. Dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cómo están tus palabras?
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando vos hablás, ¿estás edificando? Pregúntate esto, porque yo una vez enseñaba esto, que en la vida del cristiano hay un momento en que uno piensa en lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero luego hay una próxima etapa en la que Dios quiere meterte y es si esto te edifica o no te edifica. Y con tus palabras lo mismo. La pregunta es si lo que estás hablando está edificando o no edifica. Y lo mismo, cuando vos estás escuchando a una persona, lo que la persona te dice, no digo si es pecado o no es pecado, ya saquemos aparte. Pensemos, ¿esto que dice esta persona me edifica o no me edifica? ¿Me une al cuerpo de Cristo o me separa? ¿Me llena de fe o me llena de incredulidad? ¿Me llena de sabiduría o me llena de necedad? ¿Me llena del conocimiento de la verdad para ser libre o no? Con tus palabras o edificás y das gracia a los oyentes o no. Liberas una gracia, un favor. El que te escucha, después de escucharte, recibió un favor de Dios. ¿Saben qué? A mí me pasa algo muy loco. Cuando hablábamos la otra vez con Caro, que cuando vino Mari Ferreira y ella estuvo ministrando, esa semana ella vio como dones de liberación funcionar. Y cuando fuimos esta vez a la iglesia de Josías, y Nara contó de los sueños proféticos, esa semana estuve toda la semana soñando cosas que Dios me mostraba. Mira que yo no sueño nunca. Pero hay situaciones en que cuando nosotros ministramos algo, ministramos una gracia, es decir, un favor de Dios para tal cosa. Entonces Pablo dice que acá cada vez que hables, que pienses en que el Espíritu Santo esté en tus palabras para que sea para la edificación de la iglesia y que sea para liberar una gracia. Cuando escuchamos los testimonios, yo hubo muchas cosas que me las anoté en el celular y dije, recibo la impartición de la gracia que estos hermanos ya tienen. Y yo dije, lo quiero, Señor, lo quiero. Lo quiero. Hay una impartición de gracia, una impartición de favor. Es como una ventana que se abre sobre tu vida cuando vos tomás de esa persona. Entonces, él dice que cuando hablemos para esto, para liberar gracia sobre los oyentes. Dicen, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. ¿Querés andar sabiamente? Tienes que saber quiénes sos en Cristo. ¿Querés andar sabiamente? Tienes que andar como digno de nuestra vocación, en unidad, en los dones espirituales, revistiéndonos del nuevo hombre, no contristando al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, quitándonos la amargura, enojo, ira, gritería. ¿Hay algo de eso que esté dando vuelta? Inspeccionate, considerate, el tiempo de sacarlo. La luz no viene a condenar, la luz viene a dar favor, a revelar a Cristo. Para eso viene la luz. ¿Hay algo de todo eso? Hay celo, hay envidia, hay enojo, ¿hay algo de eso? ¿Hay ira, hay amargura? ¿Hay falta de perdón? Sácatelo de encima. ¿Griteríos en tu casa? ¿Los vecinos por qué te conocen? ¿Por ser una casa de paz o es una casa de gritos? Ah, yo hablo así. Soy muy enérgico. Soy muy vehemente. No, soy un lengua larga. No, soy un gritón. No soy vehemente. Dice, sin griterío. Y entonces está enseñando cómo andar en la unidad, en los dones, revistiéndonos del nuevo hombre, no contristando al Espíritu. Y dice, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que ni aun se nombra entre vosotros como conviene a los santos. Dice, ni palabra deshonesta, ni necedad, ni truanería, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Anden en amor,
Anden en la luz, dice, porque todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Anden en sabiduría. Mira lo que dice. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No seáis insensatos, sino entendido cuál es la voluntad de Dios. Vos decís, Rodrigo, no tengo ni idea cuál es la voluntad de Dios. Bueno, es tiempo de buscar en oración, en comunión, en la palabra. Vos y yo necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice, anden en sabiduría. Dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien seis lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos, ser lleno del Espíritu, dice, con cántico, ser lleno del Espíritu. ¿Por qué arrancamos a las 10 alabando a Dios? Porque entendemos que la clave es enfocar el Espíritu en el lugar correcto. Entonces alabamos a Dios, recordamos toda su grandeza, lo adoramos a Él porque Él es digno de ser adorado. Ponemos cada cosa en su lugar, conectamos con el Espíritu, no estamos rellenando la reunión, estamos haciendo que nuestro espíritu, como una antena, como un radar, empiece a buscar la señal. Ojalá en vez de venir a las 10, venga a las 10 menos cuarto y empieces a orar, Señor, hoy quiero recibir de vos. Señor, yo y toda mi casa, yo y toda mi congregación, que tu Espíritu Santo se mueva hoy. Espíritu Santo, empieza. Oro por una iglesia que esté acá a las 9 de la mañana intercediendo. Sigue hablando Pablo sobre cómo andar y habla del matrimonio. Habla de tanto de la mujer como del marido. Dice que Cristo es el modelo del esposo perfecto que se entrega, que habla de que las casadas deben estar sujetas a sus maridos como el Señor, muy fuerte, como el Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Es decir, una iglesia que no merecía absolutamente nada, Él se dio por completo. ¿Cómo andar en el Señor? Yo no sé si vos estás captando, pero hay una fórmula de gracia acá. Hay una fórmula de gracia. Hay una fórmula para vivir en el poder del Espíritu. Y dice, entendiendo cuál es tu identidad en Cristo, andando como es digno de vuestra vocación, sanando tu matrimonio, poniéndole orden a tu matrimonio. Dice, cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Yo estoy seguro que en un matrimonio donde el hombre ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia y donde la mujer respeta a su marido, ese matrimonio no puede fallar. Donde hay amor y donde hay respeto, ese matrimonio no puede fallar. Dice, hijos, obedeced al Señor. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa. No es casualidad que Dios haya dejado este mandamiento para ser el primero con una promesa ahí nomás atada. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y en amonestación del Señor. A veces, fíjate qué loco, porque dice que no llevemos a la ira a nuestros hijos. Dice, y entonces si no lo querés llevar a la ira, criarlo con disciplina y criarlo con amonestación. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos con disciplina y con amonestación del Señor, no vamos a necesitar agarrarnos a los ganchos con nuestros hijos. Porque estaremos presentes como ese tutor que permanentemente está dándole disciplina. ¿Para qué? Para que sea formado en su mente, formado en sus emociones, formado en su manera de ver la vida, siendo agradecido con el Señor, viviendo en el temor del Señor. Y entonces no vamos a llegar al punto en que no tengamos que agarrar los ganchos con ellos.
Habla de siervos y amos, ¿no? Hoy tenemos empleados y empleadores. Dice, los siervos sirviendo con buena voluntad como al Señor. Y con los amos, sabiendo de que por más que sea empleado, no te olvides que es un hijo de Dios, es una creación de Dios y Dios no hace acepción de personas. Y acá termina la segunda sección, ¿no? De cómo andar sabiamente. Dijimos, la primera sección era quiénes somos en Cristo. La segunda sección era cómo andar en Cristo. Y la tercera sección, Pablo dice, ok, si tenemos resuelto estas dos, me animo a tirarte la tercera, que es cómo ser un puñete en el infierno permanente. Cómo ser el veneno en el hormiguero. Por eso dice, por todo lo demás. Decí conmigo, por todo lo demás. En la vida te vas a encontrar con desafíos. En la vida te vas a encontrar con dificultades. La vida no será color de rosas. Y Pablo dice así, por todo lo demás que venga. El ajuste, el no ajuste, la inflación, no la inflación. Las distintas etapas de la vida, tu dilema existencial en la juventud, la crianza de tus hijos, la nostalgia en la tercera edad, todo por todo lo demás. Y para todo lo demás, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Te está fortaleciendo en el Señor? ¿O la rutina y la agenda y los afanes te tienen de acá para allá? Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira lo que dice, ¿querés estar preparado para dar batalla? ¿Querés preparado para ver un avance del reino de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad? ¿Querés dar batalla? Ok, conocé tu identidad, andá como es digno de tu vocación y escucha esto. Te tenés que ahora, lo que viene ahora es importante para dar batalla. Fortalecete en el Señor. ¿Cómo? Vestite de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, que de cierto vendrán. Porque, escucha, deja de vivir como si tuviéramos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No es casualidad que el día que te propusiste hacer ayuno, oración y guerra se te levantara el infierno completo. No es casualidad. No vivas como un ignorante espiritual. ¿Por qué? Porque obvio que se te va a levantar batalla, hermano. Obvio que se te va a levantar batalla. ¿Tenés un llamado? Obvio que se te va a levantar batalla. ¿Tenés un propósito? ¿Tenés un ministerio? Obvio que se te va a levantar batalla. ¿Te propusiste afirmarte en Dios? Obvio que se te va a levantar batalla. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es ni más ni menos que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. No podemos ignorar la maquinación del enemigo. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. ¿Para cómo? ¿Habrá días malos? Sí, habrá días malos. Habiendo acabado todo, estar firmes. Esta palabra resistir, ¿no? ¿Viste cuando en la escuela los pibitos iban a pelear y se quedaban cara a cara como diciendo no te doy un centímetro más de tranco? Y ninguno retrocede y parece que se van a dar un besito ya, llega un momento. ¿Pero por qué? Porque ninguno quiere ceder ni un centímetro. Esta palabra resistir tiene mucho que ver con eso, ¿no?
Es esta resistencia valiente, frente a frente contra el adversario, para mantener, es decirle al diablo, hasta acá llegaste, diablo. Hasta acá llegaste en mi estado de ánimo. Hasta acá llegaste en mi casa. Hasta acá llegaste en mi familia. Hasta acá llegaste en mi vida devocional. Hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste. No te doy un centímetro más. Te resisto en el nombre de Jesús. Para eso tenés que ponerte toda la armadura de Dios. Firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. ¿Qué te decía recién? Cuidado, hermano querido, cuidado, hermana querida, que el pecado, ¿sabes qué es? El pecado es esta sutil mentira del diablo, pero elegida estratégicamente en base a tu área de debilidad. El pecado es cuando el diablo te propone aquello que sabe que sos débil en eso. Él aprovecha tu debilidad, aprovecha tus concupiscencias y encima te lo avala con un sistema completo que lo practica. Por eso la única manera de vivir en la santidad y en la libertad de Dios es conociendo la verdad. Por eso dice, para estar firme tenés que conocer la verdad. Tenés que conocer la palabra. Ceñido vuestro lomo con la verdad. Es la verdad lo que te hace libre. Vuelvo al ejemplo que decía antes, ¿no? Del cardiólogo y la hamburguesa. No te hace libre hacer lo que quieras. Te hace libre conocer la verdad y deleitarte en ella y caminar en ella. Firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. No con lo que siento, no con lo que dice la gente, no con lo que el diablo me propone, no con lo que, como me siento débil, no quiero bajar el estándar acorde a mi debilidad. Quiero que el Espíritu Santo me fortalezca para vivir en los principios de Dios. No quiero llevar los principios de Dios al nivel de lo que puedo cumplir. Quiero llevar mi vida espiritual al nivel de lo que la palabra de Dios habla de mí. Ceñido vuestro lomo con la verdad, vestido con la coraza de justicia. La justicia de la sangre de Jesús, la justicia de la cruz. ¿Sabes qué? Si no vivimos por la justicia de la cruz, nunca alcanzaremos las promesas del Señor. Porque las promesas preparadas, dice, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para andar en ella, si obedeciere, ¿sabes qué? Quiero decirte que el único que cumple con toda la ley de Dios, se llama Jesucristo. Por eso, si no es por medio de la justicia de la cruz, no hay promesa disponible para nosotros. Vestido con la coraza de la justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Iglesia, si queremos avanzar, tenemos que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y el evangelio es esto, cuidado, una cosa es doctrina, una cosa es enseñanza, una cosa es, podemos hablar de un montón de cuestiones de la palabra, pero dice predicando el evangelio. ¿Sabe cuál es el evangelio? Que vos y yo estábamos muertos en delito y pecado. Que no éramos merecedores del amor de Dios, pero Dios mandó a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros, para que tomara nuestro lugar. Nos hizo acepto en el amado. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús para que todo el que crea en Él, ahora por medio de la fe, por medio de creer en Jesús, por medio de que Él sea tu Salvador, por medio de que Él sea tu Señor, ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios, libre acceso a las promesas. El evangelio es ese. Hay salvación en aquel que hace a Jesucristo su Señor y su Salvador. Ese es el evangelio. Y a veces olvidamos el poder que hay en el evangelio. Predicamos de cómo vivir una vida linda, predicamos de esto, predicamos de lo otro. Sí, todo eso sirve, pero el evangelio es el que tiene el poder. Porque no hay acceso a toda la vida plena y la vida abundante sin Cristo. Entonces, es el evangelio que tiene poder. No te avergüences del evangelio. Porque es poder de Dios. No te avergüences del evangelio porque es poder de Dios. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe.
con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Cada vez que el diablo quiere tirarte un dardo encendido, es la fe. Es el creer. Es el creer. Es creerle a Él. Que cuando Dios habló, todo eso ya estaba previsto. El escudo de la fe. Para apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué dice apagar? Porque los romanos tenían unos escudos que ponían en agua para que cuando les tiraban las flechas incendiadas y la flecha se clavaba en el escudo apagara el fuego. El escudo de la fe para que apagues los dardos de fuego del maligno. Se toma del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo decía el otro día, necesitamos orar con la palabra. Agarrá 5, 6 palabras que Dios te haya dado a lo largo de tu vida y empezá a orar con esas palabras. Empezá a orar. Son las palabras con las que Dios te ha dado legalidad. Empezá a orar con la palabra. Empezá a orar, empezá a clamar. Empezá a orar con la palabra porque dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos lo da. ¿Conforme a qué voluntad? A su voluntad. Si quieres orar conforme a su voluntad, no hay nada mejor que orar con la palabra. No hay nada mejor que orar con la palabra. Y mira lo que dice, cómo termina el verso 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero terminar con esto. Pablo dice, queremos dar batalla, iglesia. Queremos dar batalla. Queremos ganar terreno. Ok. Aprendamos a andar como debemos andar. ¿Queremos andar como debemos andar? Ok. Recordemos, aprendamos quién somos. Pablo enseña quiénes somos en Cristo, cómo andar en Cristo y por último, cómo guerrear en Cristo. Él dice, fortalecido en el hombre interior, fortaleciéndonos en el Señor, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, con toda la armadura de Dios. Y entonces ahora va al hueso. Dice, ¿cómo es que batallamos? Batallamos orando en todo tiempo. ¿Viste que ahora está el ayuno intermitente? Bueno, podríamos practicar la oración intermitente, ¿no? Esta que cada vez que tenés un segundo, cada vez que vas de camino a un lugar, cada vez que vas en el colectivo, cada vez que estás esperando que se caliente el termotanque, cada vez que tenés 5 minutos hasta que se caliente la comida, cada vez que terminás de contestar un mail y empezás con el otro, cada vez que salís de un cliente y estás a punto de entrar al otro, cada vez que salió un cliente y está a punto de entrar el otro, cada vez, en todo tiempo, necesitamos practicar esta oración incesante. Orando, dice, en todo tiempo. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en el Espíritu. Escucha esto, practica esto de estar en el Espíritu. Y tiene que ver mucho con ser consciente de la presencia de Dios alrededor tuyo. ¿Vos podés ser consciente de la presencia de Dios alrededor tuyo siempre? ¿Sí o no? Lo repito de vuelta. ¿Podés ser consciente de la presencia de Dios a tu alrededor siempre? Es tiempo de empezar a practicar esto, de tomar conciencia de su presencia. ¿Dónde estoy? Tengo un segundo, ok. Practicar esto de, Señor, quiero percibirte a mi alrededor. Quiero percibirte a mi alrededor. Quiero ser consciente de tu presencia siempre. Y ahí levantar una oración. Jesús,
Quiero ser consciente de tu presencia. Jesús, quiero ver tu obra en mi vida. Jesús, que venga tu reino. Jesús, que se haga tu voluntad. Jesús, que mi casa sea un altar. Jesús, ahí todo el tiempo. Es una oración incesante. Jesús, te entrego esta próxima charla con mi cliente. Jesús, te entrego esta entrevista laboral. Jesús, te entrego el próximo cliente que entre para tener una cita divina para presentarle el evangelio. Jesús, que esta comida que estoy preparando para mis hijos sea la ocasión para levantar un altar. Orando en todo tiempo. A veces no podemos ni siquiera quedarnos quietos una hora escuchando un mensaje, ¿no? Pero dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Con toda súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. ¿Sabes que el Señor me hablaba esta semana de algo importante? Y es de la persistencia. Todo comenzó con ver una entrevista de San Roger Federer. Vos me decís, sí. En donde él decía, yo gané el 80% de los partidos, pero solo el 54% de los puntos. Ese 4% fue lo que me dio la victoria en el 80% de los partidos. La persistencia en lo que hacemos es lo que te hace diferente, porque dice resistir al diablo y él huirá. A veces tiene que ver con quedarse un game más con la cabeza bien concentrada. A veces tiene que ver con aguantar un round más hasta que el otro se caiga. Si podemos, quiero terminar con esto, si podemos persistir en el Señor, con toda oración en el Espíritu, con toda súplica, si podemos ser perseverantes, vamos a ver el avance del reino de Dios en nuestra vida. Yo quiero terminar con un testimonio. Yo aprendí esto de la perseverancia de mis padres. No vino en el chip. Te soy honesto. Esto no vino en el chip. Pero lo aprendí del ejemplo. ¿Por qué? Porque recuerdo cuando mi viejo tenía 2 laburos y recuerdo cuando uno de los trabajos donde estaba se fundió el lugar. Y entonces todo lo que él había ahorrado era para comprar un auto y entonces dijo, vendamos el auto y empecemos un negocio. Y pusieron todas las pilas a ese negocio y empezaron a representar una marca y cuando parecía que las cosas iban acomodando, esa marca vino a Argentina, se puso en el país y le empezó a vender a los clientes directamente. Y parecía que todo se había terminado, pero fueron persistentes en reclamar las promesas de Dios. Y apareció otra marca que dijo, no nos queremos poner el país, pero si esta gente labura también, que trabaje en ello. Y empezaron a representar otra marca con la que competían contra la anterior. Pero cuando se dieron cuenta que estaba funcionando, esa segunda marca también vino. Cuando parecía que todo se había acomodado, esa segunda marca también vino y se puso en el país. Y fueron de ese tipo de persona, modo pitbull, que una vez que muerden no sueltan. Modo Rottweiler, ¿viste? Una vez que mordían los campañolos, no soltaban. Aparte ya habían quemado las naves porque habían vendido el autito. Así que no había otra que seguir, estaba en el medio del río, había que nadar.
Esto lo llevó a cansarse de representar otras marcas y pusieron una marca propia. Porque para los hijos de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero fue la persistencia. Yo aprendí de mis padres. Ellos tuvieron crisis matrimoniales. Pero la palabra de Dios pesaba más fuerte. Y fueron persistentes hasta sanar su matrimonio. Y ellos dan charlas para matrimonios, porque son el testimonio viviente de lo que Dios puede hacer. Persistir. Persistir. Íbamos a una iglesia que había sido el lugar del refrigerio espiritual para nosotros. Y la iglesia explotó. Divisiones, carnalidades. Y parecía que se había terminado todo. Pero las promesas de Dios fueron más. Y persistieron. Y nos siguieron en oración a los hijos, a los que estábamos decepcionados de ver al hombre. Nos persiguieron en oración. Nos persiguieron en altares. Nos persiguieron en la palabra. Fueron persistentes a pesar de. Guerrearon con toda la armadura de Dios porque venían dardos contra la casa, venían dardos contra la familia, venían dardos, vinieron crisis, vinieron enfermedades, vinieron pérdidas, venían dardos contra la familia parecía que se iba a explotar. Pero había un escudo de la fe. Había una espada de la palabra con que combatieron. Fueron persistentes. Quiero decirte, yo soy el testimonio de 2 nuevitos en la fe, chiquitos en el Señor, pero que aprendieron a ser persistentes y se tomaron muy en serio lo que este libro decía. Se tomaron muy en serio que para realmente guerrear una batalla y ganarla es necesario usar toda la armadura de Dios. Es necesario fortalecerse en el Señor y en el poder del Espíritu. Es necesario andar como es digno de nuestra vocación. Es necesario recordar quiénes somos. Se lo tomaron a pecho. Lo creyeron, lo practicaron, lo vivieron. ¿Se equivocaron? Sí, miles de veces. Se levantaron en el poder del Señor y volvieron a intentar. Fueron persistentes. Fueron persistentes. Y hoy yo quiero invitarte a que puedas persistir. A que puedas prevalecer. A que puedas fortalecerte. Pero para ello necesitas recordar quién sos en Cristo, andar como es digno de tu vocación y vivir en una actitud de avance, vivir en una actitud de batalla, vivir en una actitud de tenacidad espiritual, vivir en una actitud de guerra espiritual para ver avances en tu vida, para ver avances en tus hijos, para ver avances en tus nietos, para ver avances en cada área de tu vida. Y eso está disponible para vos. Por favor, querido, querida, tómalo. Quisiera que oremos antes que nos vayamos. Ponete de pie y decirle: Señor, yo quiero ver avances de tu reino en mi vida. Quiero ver avances de tu reino en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero ver avances de tu reino. Quiero pelear la batalla correcta, Señor. Quiero andar como es digno en mi vocación y quiero saber quién soy en Cristo Jesús. Por eso te entrego esta semana, Señor, para que estas 3 cosas se hagan cada día más evidentes en mi vida, andando desde mi identidad, caminando como es digno de mi vocación y avanzando, dando batalla contra principados y potestades que han venido a obstruir mi vida. En el nombre de Jesús tomo toda la armadura de Dios. Me fortalezco en vos y en el poder de tu fuerza. En el nombre de Jesús. Y oro para que mi casa, Señor, sea llena de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.
la semana que viene.